Preguntas y respuestas. Capítulo número 6. A menudo las personas que sufren tienen muchas preguntas acerca de la vida y la muerte, acerca del bien y el mal, y acerca de la naturaleza de Dios. ¿Por qué nos suceden cosas malas? Las siguientes preguntas expresan algunos de los asuntos que son motivo de preocupación para aquellos que atraviesan por momentos difíciles. Pregunta número 1. ¿El Señor respondió milagrosamente las oraciones por nuestro hijo cuando él tenía 8 años de edad? Le habían hecho una cirugía a corazón abierto y sobrevivió sin ningún problema permanente. Pero hace 3 años a mi esposo le diagnosticaron cáncer y oramos por él día y noche. Sin embargo, murió en el pasado mes de enero. Simplemente no puedo comprender por qué Dios escuchó mi oración por nuestro hijo, pero permitió que mi esposo muriera. ¿Está Él en el cielo, atento a nuestras oraciones, o no está? Respuesta número 1. Les aseguro que Él está en el cielo y que sus oraciones por su esposo no recibieron menos atención o compasión que las que hizo por su hijo cuando él estaba en peligro. La experiencia que usted ha tenido es evidencia de la soberanía de Dios. Como hemos dicho, Él siempre será quien decidirá qué es lo mejor para aquellos que le sirven. Uno de los ejemplos más dramáticos de la soberanía de Dios ocurrió en las vidas de mis buenos amigos Bon y John Lederer. Cuando Bon solo tenía 1 año de edad, sus padres notaron que se le formaban moretones muy malos cada vez que se golpeaba con algún mueble o se caía de su cuna. Lo llevaron al doctor, quien diagnosticó que Bon tenía hemofilia, la enfermedad hereditaria que causa excesiva fluidez de la sangre. Su sangre carecía de la sustancia necesaria como para poder coagularse, lo cual ponía en peligro su vida cada vez que sufría la herida más insignificante. En esos días había muy poco tratamiento para la hemofilia y no se esperaba que Bon viviera después de la infancia. En realidad, sobrevivió debido a la oración y a que cuando llegó al final de la adolescencia le habían hecho un total de transfusiones de sangre por casi 188 litros. Durante los años de su adolescencia, cuando repetidas veces la vida de Bon estuvo pendiente de un hilo, había una joven junto a él. Su nombre era Joan y era su novia de la infancia. Joan comprendió muy bien que el futuro de Bon era incierto, que la hemofilia no iba a determinar el curso de sus vidas, y se casaron cuando él tenía 22 años de edad y ella 19. Una nueva crisis ocurrió varios años más tarde, cuando Joan estaba embarazada para poder tener a su segundo hijo. Ella se enfermó gravemente, le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca las glándulas linfáticas y que en esos días solía ser fatal. Aunque los doctores habían desarrollado un programa de tratamiento, el embarazo de Joan impedía que se lo aplicaran. Por supuesto, ella y Bon podrían haber abortado el bebé, pero en vez de eso, escogieron ponerse en las manos del Señor. Comenzaron a pedirle a Dios que hiciera un milagro y muy pronto lo recibieron. Varias semanas después de que le diagnosticaron la enfermedad, el hospital repitió las pruebas de laboratorio y también las pruebas clínicas. Los doctores llegaron a la conclusión de que no había ninguna señal de que Joan tuviera la enfermedad de Hodgkin. Desde ese día y hasta hoy, ella ha estado libre de cáncer. Ahora bien, preste atención a lo que ocurrió en este caso. Como hemos visto, Bon nació padeciendo de una enfermedad dolorosa y debilitante, acerca de la cual su padre, que era y es ministro, y su madre han orado continuamente. Repetidas veces ellos le han pedido a Dios que sane a su hijo. Cuando Bon creció y empezó a orar por sí mismo, también lo hizo. Entonces Joan fue hecho parte de su vida y se unió a él también en oración. A pesar de las peticiones de ellos y de muchas otras personas, el Señor decidió no sanar a Bon de la hemofilia. A la edad de 56 años, aún está afligido por este trastorno y diariamente padece de inmovilidad en sus coyunturas y otras dificultades físicas relacionadas con su enfermedad. Todos los días
Durante muchos años, Bond ha tomado medicinas para poder hacerle frente al dolor. Sin embargo, su espíritu invencible ha sido un testimonio para mí y para muchas otras personas a través de los años. ¿Por qué el Señor no ha querido sanar a este buen hombre? No lo sé. Algunos podrían decir que todos los que han estado orando por él han tenido falta de fe, excepto que la realidad es que Joan fue sanada en respuesta a las oraciones de los mismos creyentes. Las mismas personas que le pidieron al Señor que interviniera en su vida son las mismas que han estado orando por Bond. En un caso de situación irregular, una respuesta fue sí, pero en el otro, la respuesta fue no. Y la vida sigue adelante. El Señor no ha dado ninguna explicación o interpretación de su respuesta, excepto por deducción. Esta es mi voluntad para ti. En estas y en innumerable cantidad de otras circunstancias que ocurren en las vidas de los seres humanos, solo podemos llegar a una conclusión. Dios hará lo que es mejor y debemos continuar confiando en Él a pesar de todo. A la mujer cuyo esposo murió recientemente de cáncer, quiero decirle unas palabras de estímulo. Nuestro Padre no está inconsciente de sus circunstancias, aunque parezcan arremolinarse fuera de control. Él está presente en todo. Agárrese de su fe en medio de las preguntas sin respuestas. Algún día sus propósitos, los de Dios, serán conocidos y usted tendrá toda una eternidad para hablar con Él acerca de ese asunto. Mientras tanto, le pido al Señor que le ayude a hacerle frente a esta trágica pérdida, o quizá debo llamarla separación temporal de su compañero y de su amigo. Pregunta número 2. Sé que Dios puede hacer milagros y aún resucitar a los muertos. Sin embargo, tengo que admitir que me resulta difícil depender de Él cuando estoy atravesando por momentos sombríos. ¿Muestra esto que me falta fe? Respuesta número 2. La mayoría de nosotros luchamos tratando de no afanarnos por nada cuando nos sentimos inquietos o asustados por los acontecimientos en nuestras vidas. Sin embargo, podemos aprender a permitirle a Dios ser Dios y aceptar su dirección y también sus decisiones. Pero para responder directamente a su pregunta, quiero decirle que yo creo que es posible que usted esté confundiendo los conceptos de la fe y la confianza. Existe un ejemplo muy antiguo que nos hace ver muy claramente estas dos ideas. Es el siguiente. Imagínese que usted está cerca de las hermosas y peligrosas cataratas del Niágara, entre la frontera de Canadá con el estado de Nueva York, y uno de los equilibristas de un circo ha colocado una cuerda de un extremo al otro de las cataratas con la intención de empujar sobre ella una carretilla para ayudarla a cruzar hasta el otro lado. Si pierde el equilibrio, con toda seguridad terminará ahogándose o quedará aplastado por las aguas que están abajo. Justamente, antes de subirse a la cuerda, el hombre se da vuelta y le dice a usted: ¿piensa que puedo realizar esta hazaña? Usted le contesta que su fama lo ha precedido y que cree completamente que tiene la habilidad de caminar sobre la cuerda. En otras palabras, usted tiene fe en que logrará hacerlo. Pero entonces le dice, si de veras cree que puede hacerlo, ¿por qué no se sube a la carretilla para que cruce al otro lado conmigo? Aceptar esa invitación sería un ejemplo de una confianza extraordinaria. Algunos de nosotros no nos resulta difícil creer que Dios puede hacer cosas tremendas. Después de todo, Él creó todo el universo de la nada y tiene poder para hacer todo lo que quiera. Tener fe en Él puede ser algo bastante sencillo. Sin embargo, mostrar confianza en Él lleva nuestra relación con Él más lejos. Trae consigo un elemento de riesgo, exige de nosotros que dependamos de Él, confiando en que cumplirá sus promesas, aun cuando no se nos haya dado ninguna prueba de ello. Es continuar creyendo cuando la evidencia señala la dirección opuesta. Sí,
es meternos dentro de una carretilla y hacer el peligroso viaje de un lado al otro sobre las cataratas. Estoy convencido de que la fe durante los momentos de crisis es insuficiente, a menos que también estemos dispuestos a confiar nuestras vidas al cuidado divino. Esa es una reacción aprendida y para algunas personas es más difícil de aprender que para otras por causa de su comportamiento y de su temperamento. Pregunta número 3. A veces me siento tan cerca del Señor que estoy consciente de su aprobación sobre mi vida, pero en otras ocasiones me parece que Él está a 1.000.000 de kilómetros de mí. ¿Cómo puedo lograr tener una realidad o una estabilidad en mi vida espiritual cuando su bendición y su presencia son tan inconstantes? Respuesta 3. Su presencia no es inconstante. Es la percepción que usted tiene de Él la que varía. Si su vida espiritual depende de los puntos altos y bajos de sus emociones, su confianza como creyente se bamboleará de un lado a otro como un barco en un mar tempestuoso. Muy pocas cosas son tan poco confiables en esta vida como la manera en que nos sentimos de un día para el otro. Por eso nuestra fe debe tener su fundamento en una entrega firme de la voluntad y su vida de oración y también en un cuidadoso estudio de las Sagradas Escrituras. Hay otro factor que es sumamente importante en cuanto a nuestra comprensión de cómo interviene Dios en los asuntos de los seres humanos. Tiene que ver el ritmo natural de nuestras vidas, es decir, la variación natural de las emociones y las circunstancias positivas y negativas, y luego nuevamente positivas. Pocas veces tenemos aproximadamente más de 2 semanas de tranquilidad antes que nos pase algo malo. El techo de la casa comienza a gotear, se nos rompe el auto, le da varicela a uno de nuestros hijos o algún negocio nos sale mal. Mark Twain dijo que la vida es solo un problema tras otro, así que las cosas en este mundo imperfecto indudablemente serán así. Si es de algún consuelo para aquellos de ustedes que también han sido arrastrados de arriba a abajo en la montaña rusa de las emociones, es evidente en la Biblia que Jesús experimentó estas fluctuaciones. Su ministerio comenzó oficialmente en el río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Ese debe haber sido el día más estimulante en sus 30 años en la tierra. En Mateo 3, 16 y 17 dice: «Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Qué increíble experiencia debe haber sido esta para el joven Mesías. No hay palabras para describir lo que significó ser ordenado y bendecido por el Padre de esa manera. Pero note que el siguiente versículo dice: «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». Mateo 4:1. ¿No es interesante que Jesús fue llevado directamente de la experiencia emocional más estimulante de su vida a una de las pruebas más terribles de todas las que debía de tener? Una batalla de 40 días, nada menos que con Satanás. Observe también que él no fue al desierto por casualidad, tampoco fue su idea de ir allí, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La agitación en la vida de Jesús solo estaba comenzando. En cierto sentido, todo su ministerio estuvo caracterizado por la fluctuación. Después de su difícil período en el desierto, comenzó a recibir la adulación de las multitudes a medida que se divulgaba la noticia de que un profeta estaba en medio de ellos. Puede imaginarse usted las escenas de histeria cuando los enfermos y los deformes se empujaban unos a otros tratando de llegar a estar cerca de él. Luego los principales sacerdotes y los fariseos
comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Él se convirtió en un hombre odiado por ellos y finalmente en un criminal al que querían quitarle la vida. Trataban de avergonzarlo y de intimidarlo en donde quiera que iba. De un lado se manifestaba la alabanza de la gente común, del otro, el rencor de los líderes religiosos. Veamos los acontecimientos relacionados con los últimos momentos de Jesús en la tierra. Mucha gente había ido a darle la bienvenida a medida que se acercaba a la ciudad de Jerusalén. Lo recibían gritando «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Sin embargo, pocos días más tarde, él tuvo la terrible experiencia de su persecución y su juicio. Las mismas personas que lo habían adorado ahora gritaban pidiendo por su ejecución. Después fue crucificado entre dos ladrones en el Monte Calvario. 3 días después, ese funesto día en la historia de la humanidad fue seguido de las noticias más maravillosas de todas las que han sido dadas a los seres humanos. Muy pronto, 120 discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés y nació la Iglesia. Ese acontecimiento fue seguido por una increíble persecución a los creyentes y el martirio de muchos de ellos. Un día había buenas noticias y malas noticias al día siguiente. Jacobo fue asesinado, Pedro fue rescatado. Los primeros cristianos experimentaban momentos de gozo y momentos de tristeza mientras trabajaban arduamente en el establecimiento de la Iglesia. Lo que he tratado de mostrar por este medio son las vicisitudes del ministerio de Jesús, y esto muestra que no existe una estabilidad o la previsibilidad en este mundo imperfecto. Y es así también para usted y para mí. Debemos esperar que nos ocurra lo que no esperamos, lo que no podemos ver, lo que nos irrite. Un día podríamos estar muy por encima de los conflictos y al día siguiente pudiéramos estar arrastrándonos por los suelos. Así que, ¿de dónde proviene la estabilidad en un mundo como este en el que todo está patas para arriba? Solo podemos encontrarla afianzando nuestra fe en el Señor, quien es inmutable y eterno, cuyas promesas nunca fallan y su amor es igual para todos. Nuestro gozo y nuestra esperanza pueden ser estables como la salida del sol, aun cuando los acontecimientos alrededor nuestro estén yendo de maravillosos a trágicos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y la paz de Dios siempre está a la disposición de aquellos que escogen tenerla. Pregunta número 4. A menudo he escuchado decir que Dios no nos abandonará cuando estemos experimentando pruebas dolorosas, pero no sé qué es realmente lo que eso quiere decir. Usted nos ha mostrado que Él nos deja atravesar por momentos difíciles. ¿Qué podemos esperar de Él cuando nos encontramos en circunstancias llenas de tentación? Respuesta 4. Posiblemente me fallan las palabras o me faltan los conceptos necesarios para describir lo que les ocurre a los fieles en los momentos de crisis personal. Es casi indescriptible. Permítame decir simplemente que con frecuencia en medio del caos, el creyente fiel tiene un conocimiento íntimo de que Dios está presente y de que aún Él tiene el control de la situación. Millones de personas han dicho que estaban conscientes de la presencia persistente del Señor cuando sus vidas estaban sistemáticamente deshaciéndose. En otras ocasiones, Él nos permite ver evidencias de su amor en los momentos críticos. Me acuerdo nuevamente de ese trágico día en 1987, cuando mis 4 amigos murieron en un accidente de avión. Habían estado juntos en la noche anterior y yo había estado con ellos. Había orado por la seguridad de ellos en aquel viaje de regreso a su hogar. El día siguiente salieron para Dallas muy temprano por la mañana, pero nunca llegaron a su destino. Jamás podré olvidar la llamada telefónica en la que nos dijeron aquella noticia de que habían encontrado los restos del avión en un remoto cañón, pero no habían encontrado ningún sobreviviente.
Yo quería a esos hombres como si fueran mis hermanos, y su pérdida me golpeó muy fuertemente. Las 4 familias que pidieron que hablara en sus funerales, las muertes prematuras de los hombres tan llenos de vitalidad y a quienes yo y muchas otras personas amábamos profundamente, parecía pedir a gritos una explicación. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió el accidente? ¿Por qué permitió Él que ellos murieran? ¿Por qué tenía que despojar a sus familias de hombres tan consagrados a Dios y dejarles tambaleándose llenos de angustia y de dolor? No había respuestas para estas dolorosas preguntas, y no fue mi intención contestarlas, pero dije que Dios no había perdido el control de sus vidas y quiere que todos confiemos en Él cuando nada tiene sentido. En esos momentos, la presencia del Señor fue muy real para todos nosotros. Al salir ese día del santuario, hablé con los seres queridos y los amigos que se habían reunido allí para decirles adiós. De pronto alguien señaló al cielo y exclamó: «¡Miren eso!». Suspendido directamente sobre la torre de la iglesia estaba un arco iris que tenía una forma como si fuese una sonrisa. Ese día no había llovido y solo había unas pocas nubes. Sin embargo, este hermoso y pequeño arco iris apareció solo sobre la iglesia. Después nos enteramos que había estado flotando por allí durante la mayor parte del servicio funeral. Fue como si Dios estuviera diciendo a las viudas y a los hijos angustiados: tengan paz. Ellos están conmigo y todo anda bien. Sé que ustedes no comprenden, pero quiero que confíen en mí. Voy a cuidar de ustedes y este arco iris es una señal para que ustedes lo recuerden. Una de las personas que estaban allí en pie tuvo la idea de sacar una foto del arco iris que está impresa y que aparece en este libro que estamos leyendo, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando la foto fue revelada, vimos lo que nadie pudo notar en ese momento. Como se podrá ver, hay un pequeño avión privado acunado cerca del centro del arco iris. Los escépticos y los incrédulos dirán que el arco iris y el avión son coincidencias que no tienen ninguna importancia espiritual. Esas personas tienen derecho a su opinión, pero cada miembro de las 4 familias angustiadas, y por supuesto para mí también, el Señor utilizó ese fenómeno para comunicarnos su paz. Él ha cumplido su promesa de cuidar a estas 4 valerosas viudas y también a sus hijos. Hay otros ejemplos que necesito compartir. Sandra Lund y su familia sobrevivieron al huracán Andrés en el sur de Florida al pasar toda la noche en un refugio. Entonces, el día siguiente por la mañana, regresaron a su hogar para encontrar que todo había sido destruido, con la excepción de algunas de las paredes interiores de la casa. Mientras la aturdida Sandra caminaba a través de los escombros, encontró una nota que había pegado con cinta adhesiva en la cocina. Todavía estaba allí, en el lugar en donde la había puesto, y la nota decía: «He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación». En lo que quedaba de una de las paredes del baño estaba otro versículo que ella había pegado allí, también con cinta: «Alabad a Jehová porque Él es bueno». Sandra comprendió el mensaje. Finalmente diré que yo experimenté la misma presencia del Señor en otra clase de tormenta. El día 15 de agosto de 1990, temprano en la mañana, cuenta el Dr. Dobson, estaba jugando un partido de baloncesto como era mi costumbre. A la edad de 54 años, yo pensaba que estaba en muy buenas condiciones físicas. Hacía poco que había tenido un examen médico y me habían informado que tenía buena salud. Podía jugar baloncesto todo el día con hombres de 25 años, pero esa mañana me esperaban sorpresas desagradables. Me acompañaba a solo unos pocos metros de donde hacía unos 2 años el famoso jugador de baloncesto Pete Maravich había muerto en mis brazos. Ahora ese gimnasio es un lugar santo para mí, como usted podrá comprender. De repente sentí un dolor ligero en el centro del pecho. Pedí a mis amigos que me disculparan porque no me sentía bien. Luego
imprudentemente manejé mi auto hacia una clínica de emergencias en donde fui admitido. A propósito, este era el mismo hospital donde unos 24 años antes habían llevado a mi padre después de tener un ataque cardíaco. Así comenzaron 10 días que cambiarían mi vida. Es una gran sorpresa para un hombre que aún cree que es un estudiante universitario el darse cuenta de que está mirando a la muerte cara a cara. Llevó algún tiempo para que ese pensamiento penetrara en mi mente. Pasé mi primera tarde en la unidad de cuidados cardíacos escribiendo un nuevo libro que está llevándose adelante hoy por hoy, titulado Niños en peligro. Las enfermeras pegaron en la pared con cinta adhesiva 5 posibles cubiertas para el libro y a medida que los miembros del hospital entraban en la habitación, les pedía que votaran a favor de una de ellas. Estuve escribiendo durante toda la tarde, pero cuando a eso de la medianoche llegó el informe de las enzimas y confirmó que el músculo del corazón había sufrido cierto daño, me di cuenta de que me encontraba en un problema bastante grave. Más tarde quedó confirmado que la arteria izquierda descendente anterior, a la que los cardiólogos le dan el nombre de creadora de viudas, estaba completamente obstruida. Miembros del personal del hospital vinieron a mí de todas partes, me llenaron de tubos y comenzaron a suministrarme medicamentos intravenosamente. Durante toda la noche una máquina automática para chequear la presión de la sangre se ponía a funcionar frenéticamente cada 5 minutos y una enfermera me sugirió con mucha delicadeza que no me moviera a menos que fuera absolutamente necesario. Todo esto hace que cualquiera preste atención. Mientras estaba allí acostado en la oscuridad, escuchando el sonido intermitente del osciloscopio, comencé a pensar muy claramente en las personas que amo y cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Afortunadamente, el daño que sufrió mi corazón resultó ser leve y me he recuperado por completo. Todas las mañanas, cada día de la semana, hago ejercicios por 1 hora y estoy comiendo alguna mejor comida para intentar llevar adelante una mejora a mi organismo. Yo era un adicto a comidas poco nutritivas y todavía no me siento muy animado acerca de comer coliflor, alfalfa, calabaza o algunas otras que hace algunos años me hubieran dado náuseas. Ni aún estoy convencido de que fue la idea de Dios, de que hombres hechos y derechos tengamos que comer como si fuéramos conejos y ardillas. Seguramente que hay un lugar en su plan para cosas como enchiladas, pizzas, pasteles o helados. Sin embargo, estoy obedeciendo las reglas de juego. Mi dieta ha sido planeada por algunos de los especialistas en nutrición más importantes y evidentemente los voy a seguir. Quiero decirle que esta es una historia triste, pero por seguro me siento maravillosamente. Deme el yogur, por favor, que lo voy a aceptar. Durante los últimos 9 días que pasé en la unidad de cuidados cardíacos, estuve muy consciente de las consecuencias de mi enfermedad. Yo había visto cómo mi padre y 4 de sus hermanos habían muerto en la misma condición por la misma enfermedad. Comprendía plenamente que mi tiempo en este mundo podía estar llegando a su fin. Sin embargo, sentía la clase de paz inexplicable que describí anteriormente. Había miles de personas que estaban orando por mí en todo el país y parecía estar sumergido en la presencia del Señor. Había llevado mi vida de tal manera que estaba lleno, preparado para ese momento y sabía que mis pecados habían sido perdonados. Ese es un conocimiento de gran valor cuando todo está en peligro. No obstante, hubo un breve período en el que mi confianza comenzó a derrumbarse. El día antes de que el doctor me diera el alta, me hicieron una angioplastía para poder determinar la condición de mi sistema arterial y la extensión del daño sufrido por el corazón. El primer informe de ese examen fue mucho más alarmante de lo que más tarde se confirmó que debía ser. Los inquietantes resultados
no pasaron inadvertidos para mí. Noté la preocupación en los rostros de los técnicos. Vi una joven doctora japonesa leer el informe y luego la escuché murmurar: «Oh, esto no está bien». Para mí fue como si hubiera dicho: «Esto va a causarle la muerte». Me llevaron de regreso a mi habitación y me dejaron allí, en donde me puse a pensar en qué sería lo que me estaría ocurriendo. Por primera vez durante esa larga y terrible experiencia me llené de ansiedad. La medicina moderna puede aterrorizar a las mismas personas que trata de ayudar, a medida que los informes del laboratorio y los diagnósticos provisionales van llevando poco a poco con sus resultados. Uno puede adaptarse a cualquier cosa si le da el tiempo para poder hacerlo. Es la incertidumbre lo que agita los nervios. Me encontraba así meditando mientras esperaba que mi cardiólogo viniera a verme. Fue en ese momento que hice una oración breve y falta de elocuencia. Desde lo más profundo de mi ser dije: «Señor, tú sabes dónde estoy ahora, y tú sabes que me siento muy perturbado y solo. ¿Quieres enviar a alguien que me pueda ayudar?». Poco después, mi buen amigo, el doctor Jack Hayford, pastor de la iglesia en el Camino de Los Ángeles, entró inesperadamente por la puerta. Muchos de ustedes le conocen por medio de sus libros y su ministerio en la televisión. Nos saludamos afectuosamente y luego le dije: «Jack, tu iglesia está en el otro lado de la ciudad. ¿Por qué tomaste tiempo para venir a verme hoy?». Y nunca olvidaré su respuesta. Me dijo: «Porque el Señor me dijo que te sentías solo». Esa es la clase de Dios al que nosotros servimos. Amorosamente envió a ese hombre a visitarme antes que yo pidiera ayuda. Ahora bien, es verdad que no siempre el Señor resuelve nuestros problemas instantáneamente y que a veces nos permite andar en el valle de sombra de muerte. Finalmente todos haremos ese viaje, pero Él está con nosotros aún en los momentos más sombríos de nuestras vidas, y jamás podremos escapar de su infinito amor. Su amor me cubrió totalmente durante mi hospitalización, incluso en los momentos más tenebrosos. Los versículos 23 al 26 del Salmo 73 significaron tanto para mí durante mi convalecencia. Creo que usted comprenderá por qué. Dicen así: «Con todo, yo siempre estaré contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Pregunta número 5. ¿Cree usted que el Señor todavía hace milagros o ha pasado la época de su intervención sobrenatural ya? Respuesta 5. No tengo ninguna duda de que aún ocurren milagros todos los días, aunque, como dije anteriormente, desconfío de las personas que tratan de presentarlos como si fueran algo común y que podemos recibir cuando nosotros querramos. He tenido el privilegio de presenciar algunas increíbles evidencias del poder de Dios en mi vida y en la experiencia de personas muy cercanas a mí. Uno de los acontecimientos más milagrosos le ocurrió a mi amigo Jim Davis cuando él y su familia visitaron el Parque Nacional de Yellowstone en el año 1970. Poco después de eso, Jim fue nuestro invitado en uno de los programas de enfoque a la familia y compartió esa experiencia con nuestros oyentes. Lo que siguen son más o menos las palabras que él dijo en esa ocasión. Mi esposa y yo nos criamos en hogares cristianos en los que se nos enseñó el poder de la oración, pero no llevábamos vidas muy dedicadas a Dios. No orábamos juntos ni teníamos momentos de devocional en el hogar. Pero un día ella hizo una entrega maravillosa de sí misma al Señor y desde ese momento se puso a orar por mí. Me compró una Biblia y empecé a estudiar la palabra de Dios. Un cambio comenzó a ocurrir en mi corazón, pero aún no había madurez espiritual en mi vida.
Ese verano fuimos de vacaciones con otras 4 parejas al Parque Nacional Yellowstone. El día siguiente, varios de estos amigos se fueron de pesca en un bote de aluminio y una de las señoras pescó una trucha. Ella se inclinó para agarrar al pez con una red y se le cayeron los anteojos, los cuales se hundieron inmediatamente hasta el fondo del lago. Como era el comienzo de sus vacaciones, se sentía muy disgustada por esa pérdida y no podía manejar ni tampoco leer sin sus anteojos. También le daban dolores importantes de cabeza cuando no los usaba. Esa noche todos estábamos hablando de los anteojos y de cuán lamentable era que se hubieran perdido. Entonces mi esposa dijo: «No hay problema, Jim es un gran buzo, él va a bucear y los encontrará». «Oye, muchas gracias», le dije. «¿Sabes que el lago de Yellowstone tiene 276 kilómetros de orilla y todos los árboles se ven exactamente iguales? No hay ninguna manera de que pueda determinar dónde estaban ustedes cuando cayeron aquellos anteojos al agua. Además, el agua está demasiado fría, unos 10 grados centígrados. Ni siquiera le permitirían a uno esquiar en el agua allí. Y no tengo un traje de buzo, solo un par de aletas y un tubo de respiración». Mis objeciones cayeron en saco roto. Ella me dijo en privado que tenía la intención de orar para que el Señor me ayudara a encontrar los anteojos. Pensé, sí, seguro. Al día siguiente por la mañana nos metimos en el bote y nos dirigimos aproximadamente 1 kilómetro de la orilla del lago hacia adentro. «Bueno, ¿dónde creen ustedes que se cayeron los anteojos?», pregunté. «Me parece que fue por aquí», dijo alguien. Pues bien, me metí en el agua, que estaba helada. Me agarré de una soga y el bote me arrastró por la superficie mientras miraba hacia el fondo. El agua tenía una profundidad de más o menos 3 metros y era transparente como el cristal. Avanzamos unos 15 metros en línea recta y después regresamos haciendo otra línea igual. Después de haber estado buscando de esa manera, como por 20 minutos, estaba congelado hasta los huesos. Hice una pequeña oración diciéndole al Señor: «Señor, si tú sabes dónde están esos anteojos, de veras desearía que me lo dijeras». No estaba convencido de que Él sabía dónde estaban. Ese es un lago muy grande. Pero una voz suave vino a mi mente y dijo: «Sé exactamente dónde están. Súbete al bote y te guiaré hasta ellos». No le dije nada a nadie acerca de este mensaje porque me sentía muy avergonzado para decirlo, pero unos 20 minutos después estaba temblando de frío y dije: «Señor, si todavía sabes dónde están los anteojos, me subiré al bote». Les grité a mis amigos y les dije: «Estamos en el lugar equivocado, están allá». Me subí al bote y señalé un lugar al que pensé que el Señor me estaba diciendo que lo hiciera. El conductor dijo: «No, nosotros no fuimos tan lejos», pero seguimos yendo y dije: «Para allí mismo, ese es el lugar». Me tiré de nuevo al agua y miré hacia abajo. Estábamos justamente encima de donde estaban los anteojos. Me sumergí hasta el fondo y subí de nuevo trayendo el premio. Esa fue una de las más claras respuestas a la oración que he recibido en mi vida y me avivó espiritualmente. También fue un testimonio increíble para mi esposa y para todos mis amigos. Y jamás olvidaré esos brillantes anteojos en el fondo del lago en el Parque Yellowstone. A pesar de lo sorprendente que es esta historia, puedo asegurar con autenticidad, según la relató Jim, que así sucedieron las cosas. Existen muchos testigos que recuerdan ese día extraordinario en el lago Yellowstone. Lo que no sé es por qué el Señor escogió revelarse de esa manera o por qué no lo hace más frecuentemente. Desde luego, Él tiene planes y propósitos que nosotros no conocemos. No puedo dejar de relatar otro incidente que es uno de los ejemplos más interesantes de la intervención de Dios que he escuchado en mi vida. Ocurrió en 1945, poco antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Un joven pastor asistente llamado Cliff y su novia Billy estaban deseosos de casarse, aunque tenían muy poco dinero.
se las arreglaron para reunir poco a poco lo suficiente para poder tener una boda sencilla y 2 pasajes para ir a una ciudad en donde les habían pedido a él que junto a un amigo dirigieran unas reuniones de avivamiento. Ellos pensaron que al combinar esa responsabilidad con su luna de miel podrían salir adelante. Hicieron planes para alojarse en un hotel en el centro turístico cercano a aquel sitio. Después que bajaron del tren que les llevó hasta esa ciudad, tomaron un autobús que les condujo hasta el hotel para encontrar solamente que los militares habían tomado posesión de este con el fin de poder usarlo como un centro de rehabilitación. Ya no estaba disponible para alojar a ningún huésped, así que allí estaban, solos, en una ciudad desconocida, con nada más que unos pocos dólares. Lo único que podían hacer era tratar de ser llevados por algunos de los vehículos que pasaban por la carretera cercana. Muy pronto se detuvo un auto junto a ellos y el chofer les preguntó a dónde querían ir. «No sabemos», dijeron, y le explicaron la situación difícil en que se encontraban. El hombre fue muy comprensivo y les dijo que tal vez podía hacerles una sugerencia. A unos pocos kilómetros más adelante se encontraba una tienda de comestibles que era propiedad de una señora a la cual él conocía. Ella tenía un par de habitaciones disponibles en el piso de arriba y pudiera ser que les permitiera permanecer allí sin que les costara mucho. Ellos no se encontraban en una posición en la que podían darse el lujo de escoger. La señora les alquiló una habitación por $5. Durante el primer día que estuvieron allí, la nueva esposa se pasó la tarde practicando en el piano y Cliff tocando el trombón que había traído con él. La señora de la tienda estaba meciéndose en un sillón mientras escuchaba la música. Cuando se dio cuenta de que eran cristianos, le habló de ellos a una amiga, quien les invitó a pasar el resto de su luna de miel a su casa. Algunos días después, esta señora les dijo que un joven evangelista iba a hablar en una reunión juvenil en un centro cristiano de conferencias que estaba cerca de su casa y les invitó a asistir. Sucedió que esa noche, quien regularmente dirigía los cantos, se encontraba enfermo y le pidieron a Cliff que se encargara de la música para el servicio. Esa fue una ocasión histórica. El evangelista resultó ser el joven reverendo Billy Graham y el joven recién casado era Cliff Barrows. Los dos se conocieron esa noche y entre ellos quedó formada una sociedad que duraría toda la vida. Como todos los cristianos saben muy bien, Cliff y su esposa Billy han sido miembros de la Asociación Evangelística Billy Graham desde esa noche y han sido usados por el Señor en miles de cruzadas alrededor del mundo. Me imagino que Paul Harvey diría: ahora usted conoce el resto de la historia. ¿No es increíble todo lo que el Señor hizo para juntar inesperadamente a estos 2 hombres como miembros de un mismo equipo? Algunas personas dirían que ese encuentro fue una coincidencia, pero no estoy de acuerdo. Reconozco la mano de Dios cuando la veo. ¿Ocurren aún milagros como ocurrían en los tiempos bíblicos? Sí, pero suelen ocurrir de tal manera como para proteger la necesidad de la fe. Incluso las personas que son testigos de los mismos deben escoger creer o no creer en su realidad. Yo he decidido creer. Pregunta número 6. Cada vez que los cristianos hablan del dolor y del sufrimiento, podemos contar con que alguno citará Romanos 8:28, en donde dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero, ¿cómo puede ser eso literalmente cierto? Usted ha admitido que los cristianos experimentan la misma clase de sufrimientos que los incrédulos, así que, ¿cómo podemos decir que de alguna manera todas sus dificultades les ayudan a bien? Respuesta número 6. En primer lugar, debemos notar que el apóstol Pablo no dijo que todas las cosas son buenas. Él no estaba pretendiendo que la muerte, las enfermedades y el dolor sean cosas realmente positivas y disfrazadas.
pero sí dijo que Dios ha prometido tomar esas aflicciones y producir algo bueno con ellas. Mientras que lo que suceda esté dentro de la voluntad perfecta de mi Padre, no tengo ningún motivo para temer, porque aunque me costara la vida, creeré. Uno de los artículos de nuestra declaración de fe es que podemos confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros, aunque parezca contrario a nuestros deseos o a las actitudes que prevalecen hoy en día. Contestaré esa pregunta de una manera distinta. Las leyes de la física nos dicen que jamás se pierde la energía que existe en el universo. Sencillamente se transforma de un estado o condición a otro. Así ocurre con las experiencias de los seres humanos. Nada se pierde jamás totalmente. Dios usa cada acontecimiento para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en el primer capítulo mencioné que Jim Elliot y sus compañeros fueron matados con lanzas por los indios en el Ecuador. Su sacrificio pareció ser una terrible tragedia y un completo desperdicio de las vidas humanas. Sin embargo, en el plan de Dios había un propósito. En los años siguientes, cada uno de esos indios llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. El Evangelio fue firmemente sembrado entre todos los miembros de su tribu. Así que Elliot y los demás misioneros que eran sus compañeros se regocijarán por toda la eternidad junto con los hombres que les quitaron la vida. Esto cooperó para bien. Por lo tanto, debemos interpretar Romanos 8:28 desde esta perspectiva eterna, en vez de hacerlo desde el punto de vista temporal y apegado a la tierra. Existen muchos otros ejemplos. ¿Recuerda usted la muerte de Esteban, el primero de los mártires cristianos en los días que siguieron a la crucifixión de Jesús? ¿Qué se logró para Dios por medio de la terrible muerte de este fiel apóstol que fue matado a pedradas? Bueno, fue la causa de que los primeros creyentes huyeran de la persecución romana, y por donde quiera que ellos fueron, llevaron las noticias de la muerte y la resurrección de Cristo hasta los lugares más remotos del mundo conocido en aquellos tiempos. La iglesia fue plantada en una inmemorable cantidad de comunidades y ciudades en donde las buenas noticias no habían llegado ni habrían llegado de otra manera. Permítame citar un ejemplo con el cual podemos relacionarnos más fácilmente. Hace algunos meses recibimos una llamada telefónica del señor Greg Krebs, aquí en Enfoque a la Familia. Él lo que quería era hacerme llegar un mensaje, y lo siguiente es lo que le dijo a uno de nuestros encargados de contestar las llamadas. El señor Krebs y su esposa tienen un hijo de 21 años de edad llamado Chris, el cual les había aconsejado que lo abortaran antes de nacer. Ellos decidieron permitirle tener vida, pero nació con parálisis cerebral y también es extremadamente retardado. Sus padres no se arrepienten de su decisión de haberlo traído al mundo, porque ellos creen que la vida de todos los seres humanos es valiosa. Están muy agradecidos por su hijo, quien ha tocado sus vidas en maneras maravillosas. Dios los ha usado tal como Él es. Así dijo el señor Chris. Luego contó algo que había sucedido cuando Chris, su hijo, tenía solo 7 años. Dijo: durante este tiempo mi esposa trabajaba en un hospital y un día en que fui a buscarla llevé a Chris conmigo. Como tardaba en salir, Chris y yo la esperábamos en una de las salas familiares. Había otro hombre allí que no estaba vestido bien. En realidad, olía un poco mal. Fui al lugar de las enfermeras para preguntarle cuánto más tardaría mi esposa, y cuando regresé vi a Chris sentado junto a aquel hombre, quien estaba sollozando. Me puse a preguntarle por qué le había hecho Chris alguna cosa o en qué lo había ofendido, y comencé a pedirle disculpas. Siento mucho que mi hijo le haya ofendido, le dije. El hombre respondió: ¿ofenderme? ¿Ofenderme? Su hijo es la única persona que me ha abrazado en los últimos 20 años. En ese momento me di cuenta de que Chris tenía un amor como el de Cristo hacia aquel hombre mayor
que cualquier persona, incluso que el mío. Gracias, señor y señora Cribb, por amar y valorar a su hijo a pesar de sus limitaciones. Estoy completamente de acuerdo en que no hay nadie inservible en el sistema de valores de Dios. Él nos ama a todos igualmente, y Él usa a todas las personas, incluso a las que están extremadamente retardadas, para cumplir alguno de sus propósitos. Él también usará el dolor que sentimos, aunque no siempre podamos entenderlo inmediatamente. Para repetir mi tesis, diré que cuando nos sometemos a la voluntad soberana de Dios, podemos decir que con confianza todas las cosas, sí, todas las cosas ayudan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales y echarle un vistazo a los videos con testimonios, subimos audiolibros, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.